Hi everyone. Good Hola morning a todos, muy thank you buenos for días. joining. Muchísimas gracias We're por estar gathering aquí. today on Estamos aquí reunidos, one more Zoom before Rosh Hashanah. We might un have Zoom another one, más who knows? antes de Rosh Hashanah. Bueno, quién sabe, a lo And milmejor today, tendremos usually tiempo our host de Gilad vernos una Gilad vez más. En Karif, cualquier member of the caso, Knesset hoy Gilad Karif. vamos a hablar Hi con Gilad Gilad Karif. Karif, miembro de la Knesset. And Gilad is right now actually Gilad on the Knesset floor, está ahora trying mismo en la to Knesset fight another extension of the budget intentando that the luchar government porque wants se to have vuelva a to sustain the ampliar war. So el, it's really el important what Gilad is presupuesto. El doing. gobierno quiere ampliar el So we will presupuesto wait for him a couple of minutes. para la guerra, así que lo que está haciendo ahora mismo es importantísimo. Perfecto. First of all, Boker Tov and Tzoraim Tovim. I will be called to take Hola a a writing todos. vote in a few minutes. Me van a llamar So dentro if de you unos come instantes para at participar en the una break votación. of Así que 3 si or te parece so, podemos we empezar y luego voy a will tener que interrumpir un par de minutos. switch the group Torah towards Y Rosh no sé, Hashanah. entre tanto puedes I dar will una clase al silent grupo para pues ir Okay. preparando Rosh Hashanah, Okay. puedes dar un shiur Great. sobre la Torah, no So sé. let's start, Gilad. First of Bueno, all, Gilad, it's really, vamos a really an empezar. honor, and Antes I que know nada that decir que you es un live honor here somewhere too, and I tried contar really hard con to get tu you to this meeting, presencia so I aquí. want to really thank Hemos you for hecho todo lo making it happen. posible por conseguir We que are going estuvieras hoy to aquí, así que do muchísimas these gracias por el debates a bit esfuerzo. before ahead, so I will organize them. Tenemos Let's una serie de start. preguntas y You respuestas guys y how much lo time you quería have? señalar You antes de have like 10 empezar. minutes? No sé cuánto No, tiempo no. tienes ahora, Just 10 Less than 10 minutos. minutes? No, 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 menos, I'm menos. being called right now to enter the plenary. Okay. Porque me han Hold dicho que tengo que hold that entrar en thought. la plenaria. So and Pido perdón, pido disculpas. I will tell the Evening. people about what's going on in Sunday. No, no And pasa in the nada. Entre meantime, tanto, puedo hablar de lo Just que está another few pasando minutes and y de lo we'll que va a pasar el domingo y start después puedes okay, volver. well, right way. Bye. and Bueno, entonces nos vemos después. it's not a Adiós. challenging decision to take. So I'm A coming back ver, in a la minute. perfecto. Let's get to start. En ese Thank you for caso, about vamos a 150 empezar. people, so we actually on time Y gracias a todos por here. estar aquí. Tenemos 150 And participantes, así que once muchísimas again, gracias a todos por right estar before we aquí. start, there is an Y una vez más, interpretation antes de empezar, button recordar que tenemos on the part. una We have interpretación, translation to Spanish and tenemos un Portuguese. icono con una bola del Bilingually mundo for the y people. pueden seleccionar si quieren escuchar el Okay, español o so el Gilad, portugués en caso de que necesiten how are you interpretación. doing these days? Con esto, Gilad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? The truth is that I'm Pues la worried, verdad es not que think that I estoy need to share the preocupadísimo. long list Creo que no of es necesario que comparta la reasons, larga lista de but rather motivos with the por los current cuales estoy policies of the preocupadísimo con government las of políticas Israel. actuales del gobierno de Israel. All of us are fully aware to Seguro que todos the sabemos developments in the region in the lo last que está 24 pasando hours, en but la I think that región, the main sobre concern todo en las últimas is 24 that horas, in the end we don't pero yo identify creo que lo que más serious me inquieta signs es que that Netanyahu no estamos and viendo his señales partners serias de que are Netanyahu y negotiating sus any socios serious move to end the war in Gaza estén haciendo and to bring nada back para poner fin a la guerra en 48 Gaza hostages. y para poder recuperar a los Now, I'm not 48 rehenes. suggesting that I have a full certainty that No nothing is estoy happening behind the sugiriendo que esté scenes, seguro al 100% de que no esté sucediendo nada entre bambalinas. and I'm not Yo soy una suggesting persona that transparente y muy honesta we are y por lo supposed tanto to all the no things that quiero are being done sugerir in the que seamos international conocedores de todo lo que se international está haciendo venues. a nivel nacional o I internacional a think través de that canales in internacionales. Israel, I Pero think that there is a en major Israel, shift in the attitude of the American administration al menos en Israel, yo creo que sí que ha habido un by a number cambio of en la actitud del gobierno de Estados from Unidos. other parts of the international community, but I don't Hay demandas muy identify claras yet también por parte de la any comunidad single internacional, pero de sign momento that no veo ninguna Netanyahu señal seria understands de que that he wants to Netanyahu bring an end to the war entienda and to bring back que peace. tenemos que poner fin a la guerra And this y is for tenemos me the que most recuperar a los concerning rehenes. Y para mí esto es lo más thing preocupante, lo más today. inquietante que tenemos que Like I resolver. said, I mean, like we are
Nos reunimos hoy para preparar las fiestas y creo que, bueno, pues ninguno de nosotros está contento, ¿no? Podemos estar felices ante lo que está sucediendo. En cualquier caso, todos los días nos despertamos con una noticia nueva de lo que está sucediendo y vosotros que estáis allí, pues lo veis de manera más cercana. Pero viendo lo que sucedió ayer en Qatar y que yo entienda, la misión al final no tuvo éxito. No sabemos todavía nada con certeza, pero parece que la misión no ha tenido éxito. Y la cuestión es si el momento es el adecuado, porque claro que todos queremos que estas personas, después de lo que hicieron el 7 de octubre, e incluso antes, pues acaben muertas, ¿no? Pero la cuestión es, ¿esto se ha producido en el momento adecuado? Nosotros escuchamos la alegría de lo sucedido hasta aquí, ¿no? Pero realmente es el momento adecuado. Yo creo que las últimas 2 semanas han salido más de 400.000 personas a la calle pidiendo que se ponga fin a la guerra y que vuelvan los rehenes a casa. ¿Cómo está la situación en Israel ahora mismo? Efectivamente, hay una demanda pública muy clara pidiendo que se ponga fin a la guerra. Y bueno, voy a comentar lo que pasó ayer en Doha, pero antes de hacerlo quisiera recordar que han fallecido 10 ciudadanos israelíes, 4 jóvenes soldados israelíes que fallecieron en el sur de Israel, luego también en Gaza, en zonas donde las fuerzas del ejército habían dicho que podía declararse una victoria total sobre Hamas. Luego también el atentado en Jerusalén. Y lo vemos todos los días. Todos los días estamos pagando un precio altísimo. Y lo vemos también en la Knesset y en las plataformas internacionales. Los judíos, los israelíes, los sionistas, no podemos ignorar tampoco el precio que están pagando los civiles palestinos, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania. Y ahora, en lo que se refiere a la operación militar en Qatar, quisiera comenzar diciendo que no tenemos una visión clara del resultado de la operación. Yo no quiero puntuar la operación y los resultados de la operación, porque la realidad es que todavía no sabemos. Y yo diría incluso más, parece que hay muchos elementos ocultos de esta operación, sobre todo en lo que se refiere a lo que Israel reveló a sus socios en el mundo. Algo que nuestros mejores socios pues sabían o no sabían. O sea que seguramente vamos a recibir más información a lo largo de los próximos días y voy a ser totalmente sincero, no tengo una imagen de conjunto ni de los resultados ni tampoco el contexto regional, incluso mundial, en el que se ha realizado esta operación. Espero que no les sorprenda si les digo que desde el punto de vista moral, Israel tiene el derecho e incluso la obligación de identificar a esos terroristas y líderes de organizaciones terroristas que participaron en la organización de la masacre del 7 de octubre. Y sobre todo, pues considerando los ataques de Hamas contra los ciudadanos israelíes. Y en este sentido, Israel tiene una cuenta pendiente. Yo no sé si esto se dice así en inglés también, pero en hebreo existe esta expresión, ¿no? Tenemos una cuenta pendiente
con aquellos architerroristas. Pero por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que fue Netanyahu y sus socios políticos los que establecieron relaciones estratégicas con Qatar. A día de hoy sabemos que no solo le permitieron a Qatar que financiara a Hamas, sino que además Qatar pudo ejercer influencia en los movimientos estratégicos de Israel con su dinero y con su capacidad para llegar a los entornos más íntimos del primer ministro. No podemos ignorar el hecho de que, bueno, ver ahora a Netanyahu hablando con este lenguaje que se utiliza cuando estamos hablando de, como si estuviera hablando de enemigos, es algo muy hipócrita, nos parece muy hipócrita y forma parte de este falso liderazgo de Netanyahu, forma parte de un esfuerzo continuo para distanciarse del 7 de octubre, para distanciarse de todas las circunstancias que llevaron al 7 de octubre, de lo que sucedió el 7 de octubre. Y una vez más, no podemos ignorar el hecho de que la decisión de realizar esta operación se basa en criterios políticos y no en intereses de seguridad nacional de Israel. Bueno, en los últimos meses yo creo que ha quedado muy claro que el público de Israel entiende que esto es así, ¿no? Sí, sí, está claro. Y en un momento voy a volver a tu pregunta sobre la opinión pública, pero hay otro elemento que también es muy importante y que debemos mencionar en relación con la operación de Qatar. La pregunta más importante no es el motivo, no es tampoco el resultado de, de esta operación. Seguramente vamos a pagar un precio muy alto a nivel regional por todo esto. Hay quien dice que esta operación tiene grandes beneficios, pero para mí solo hay una pregunta que realmente es importante. Después de este ataque, ¿estamos más cerca de poner fin a la guerra y de que los rehenes vuelvan a casa? Hay expertos en Israel y también compañeros dentro de la coalición dicen que ahora se ha creado una nueva oportunidad para llegar a un tercer acuerdo. Hay personas que están aquí en este edificio que dicen que ahora podemos centrarnos en Cairo en lugar de centrarnos en Doha. Si bien nosotros llevamos ya 12 meses diciendo que tenemos que dirigirnos más a los egipcios y poner fin a estas relaciones tan corruptas con el régimen catarí. Desde mi punto de vista, lo más importante no es el titular, ¿no? Diciendo, este megaterrorista ha muerto en este ataque. No, yo lo que quiero es que en las próximas 24 horas Netanyahu envíe al jefe del Shabak y al responsable del Mossad al Cairo para reiniciar las negociaciones. Muéstrenos, muéstrenos que efectivamente hay una oportunidad nueva. Si nos va a decir que hay una nueva oportunidad, pues demuéstrenos que está haciendo algo con todo eso, porque todas las oportunidades que se nos han planteado, Netanyahu las ha descartado. Luego, hay otra cuestión que quisiera compartir con ustedes. Es una evolución que yo he visto en el discurso público en Israel en las últimas semanas. Me parece que es un cambio muy importante. Y los verdaderos amigos de Israel en todo el mundo deberían identificar también este cambio que se está produciendo. Es un cambio estratégico. Desde hace ya muchos meses, el discurso de poner fin a la guerra era un discurso que estaba vinculado a la cuestión de la vuelta de los rehenes a casa. En el movimiento contra la guerra en Israel, la narrativa principal era decir que para poder recuperar a todos los rehenes
teníamos que pagar el precio de poner fin a la guerra. Y todavía, cuando hablamos con los israelíes, incluso si hablamos con políticos israelíes del grupo liberal, lo dicen ellos y también lo digo yo, ¿no? Antes que nada tenemos que poner fin a la guerra para que los rehenes puedan volver a casa. Pero en las últimas semanas e incluso en los últimos 2 meses, vemos que se está operando un cambio paulatino en relación con la operabilidad de la oposición de Israel y los que participan en las protestas, diciendo que tenemos que recuperar a los rehenes, por supuesto, pero también tenemos que poner fin a la guerra como un objetivo en sí mismo. Estamos pagando un precio enorme porque cada vez más caen más soldados. En la última operación militar, 50 soldados de las IDF fallecieron y además estamos identificando señales claras de que cada vez hay más israelíes que son conscientes de que nos encontramos en una situación humanitaria catastrófica en Gaza. Y cuando nuestro gobierno cometió ese error moral y diplomático tan grave, el gobierno israelí perdió no solamente un gran número de aliados en todo el mundo, sino que en gran medida llevó a que cientos de miles de israelíes entendieran que ha llegado el momento de poner fin a la guerra, porque sí, porque la guerra tiene que acabar, y no solamente por la situación desastrosa de los rehenes. Y esto es muy importante. Yo creo que hay una demanda creciente, por lo tanto, en la calle, en Israel, para que se ponga fin a la guerra, entendiendo que esta guerra, si sigue sobre todo por intereses políticos de Netanyahu. So one of the concern is, I don't know what's going on with my lightning, but one of the concerns Una de is las that the preocupaciones army entonces is es now in a que situation el where they're ejército getting ahora está mobility for ahora en una Kiddush, and situación que unwilling to recibe get una order Qudability from Hukit, the Israeli flag una is now orden it's que being no es followed up with. legítima, que One es is de hecho una because we bandera don't want negra que se the eleva, por lo occupation, tanto, but other than that, que you're saying cuando that there are hablamos no que people puede in ser Gaza, what they're doing in la Gaza is not causa related to de un to the perjuicio security posible anymore. causado a los So it's kind rehenes, of like lo becoming que more estamos important diciendo que no estamos for hablando ya messianic más nationalism. el hecho de estar en Gaza no es una cuestión de seguridad, sino más bien mesiánico, un motivo político mesiánico. Yo creo que no es una nueva situación. Las políticas del gobierno están movidas por por principales factores. Uno es la necesidad política de Netanyahu, el deseo de Netanyahu de asegurar la supervivencia de su coalición, el deseo de cancelar su juicio, su deseo de ganar en las próximas elecciones. Y el otro factor es el hecho que los ultranacionalistas, usted los ha definido como mesiánicos. Yo no quisiera insultar la idea tradicional judía de los días del Mashiach, del tiempo venidero del Mashiach. Los extremistas judíos fundamentalistas, sin duda son fundamentalistas, ultranacionalistas, simplemente fuerzas antidemocráticas, racistas que fueron invitadas por Netanyahu a tener un papel significativo en el gobierno. Es claro que se identifica en este momento como una oportunidad. Ni siquiera se avergüenzan de decirlo y se identifican como un momento, una oportunidad en la Franja de Gaza, pero lo identifican también como un momento, una oportunidad en Cisjordania. Y lo que hacen, tratan de empujar en forma muy dramática la anexación de facto en Cisjordania. Y lo que están hablando en voz alta hoy en día acerca de la anexación formal, esperando que la administración estadounidense, o al menos partes de la misma, los apoyen. Esta loca
e incluso inmoral y peligrosa idea, y de hecho se trata de una combinación de las necesidades políticas de Netanyahu y estos valores locos antisionistas y sus narrativas, lo que tratan de llevar al gobierno en esa dirección. Yo creo que la mayor parte de los israelíes se identifican hoy en día cuando llegamos al tema de la guerra en Gaza, y espero que logremos atraer a más líderes de la oposición y también para tratar la situación que se presenta en Cisjordania. Aquí debo señalar que lamentablemente nosotros nos encontramos en nuestra facción, los demócratas, encontramos que de hecho que somos el único poder político sionista en Israel que trata los desarrollos desafiantes en Cisjordania. Y espero que logremos atraer a Yair Lapid, Benny Gantz e incluso a gente como Víctor Lieberman que identifiquen el peligro que se presentan ante los desarrollos en Cisjordania y no solo la situación en Gaza, pero la principal tarea es llevar a los israelíes a las calles o continuar llevando a los israelíes a las calles con un mensaje más claro de devolver a los rehenes y poner fin a esta guerra, porque no debemos realmente. Necesitamos no necesariamente esos dos elementos. Ahora, en cuanto a lo que has mencionado acerca de la Pekudá Bilti Jukit, la orden ilegal, yo quiero decir nuevamente que creo en la plena transparencia. El concepto de dar una orden ilegal es un concepto legal, por lo tanto no es solo un concepto moral, bajo la ley israelí y obviamente bajo la ley internacional. Si un soldado o un comandante en el campo o en cierta situación recibe una orden que no es muy clara, que no es legal, no no es una cuestión israelí el hecho de no obedecer. Él tiene una obligación de no obedecer. Eso forma parte de la ley israelí si es algo que es ilegal. Y esto es parte también de la ley internacional. Pero cuando analizamos esa situación debemos recordar que estamos utilizando que no solo es un concepto político, sino que legal. Por lo tanto, estamos en una situación política que va más allá de la visión política, que la continuación de la guerra es peligrosa, la continuación de esa guerra es peligrosa para los rehenes y obviamente para los soldados eso puede generar una crisis mega humanitaria. Debemos realmente enfocarnos en elementos específicos en esas órdenes. Bien, por ejemplo, yo creo que en cuanto a la interrogante, ¿cuál es de las demandas que debe responder la Fuerza de Defensa de Israel, Tzal, antes de entrar a la ciudad de Gaza? Y nuevamente, me opongo a esa operación, pero si queremos hablar acerca de las líneas rojas legales, una de las preguntas más serias acerca de lo que se exige a las FDI en cuanto a permitir que todos los civiles, 1 millón de civiles en Gaza abandonen la ciudad y por lo tanto debemos pensar en una alternativa que sea viable. Es algo que cuando hablamos de las partes del sur de la Franja de Gaza, que eso permita también que puedan recibir alimento y servicios médicos y sitios donde permanecer y agua potable. Y por lo tanto, este es un debate muy serio y que debemos tener en Israel. Pero cuando llegamos al concepto general de la guerra, yo no sugiero a los jóvenes israelíes que digan no voy a ir al ejército o yo no me voy a sumar a mi unidad de reserva, porque antes de decir y debemos comprender que hay un precio individual muy importante que se paga por ello y también hay un precio colectivo que pagamos. El hecho que el público se resiste y todo se resiste a la orden presentada por el gobierno al ejército. Antes de ir ahí, debemos ver a cientos de miles de israelíes que marchan en las calles de Tel Aviv diciendo basta de esta guerra, vamos a poner fin a esta guerra, punto. Y yo creo que si avanzamos y espero que la gente vaya no solo en Tel Aviv,
y tenemos también en Beersheba, en Haifa y demás. No poner toda esa responsabilidad sobre los hombros de los jóvenes soldados, y espero que los ciudadanos israelíes que tomen un paso muy significativo, salir a las calles día y noche para indicarle al gobierno que no tienen la legitimidad de continuar esta guerra. Y le digo nuevamente que la coalición, el gobierno de Netanyahu, les importa acerca de la gente, los israelíes en las calles, y yo creo que con la labor importante que hacen en el Acceptable, y creo que es algo pertinente relacionado con las políticas de las principales organizaciones judías en América del Norte y en otras partes del mundo, y creo que debemos hacer un esfuerzo claro, conjunto entre israelíes y las comunidades judías del mundo. Debemos hacerlo en conjunto, los amigos de las comunidades judías en el mundo en general, y debemos pues exigir que poner fin a la guerra. Y es exactamente lo que vamos a hacer el domingo, y vamos a utilizar su tiempo más adelante aquí para crear ese llamado y grabar ese llamado para poder hacerlo, y tanto en Londres, en Nueva York, Toronto, Los Ángeles y San Francisco, en Washington, D.C., de costa a costa. Y me refiero a que usted mencionó la idea que tenemos los aspectos morales y legales, y hemos leído esta mañana ya en Haaretz algunos anuncios que mantienen a la asesora jurídica fuera de las discusiones acerca de la conquista de Gaza. Y no sé si ha seguido, y bueno, obviamente leí ese artículo, estoy de acuerdo con que sin duda es un artículo preocupante en cuanto como noticia. Nosotros lo trataremos y tomaremos también medidas políticas que para poder exigir más detalles. La cuestión no es si el asesor legal del ejército si que fue dejada, si ella fue dejada fuera de la sala, no quedó fuera de la sala, es miembro de la Fuerza de Defensa de Israel, es una comandante importante de las FDI por definición. Por lo tanto, lo que mencionaba ese artículo es que decía que, de hecho, la Fuerza de Defensa de Israel no han respondido a esas demandas que mencioné, y por lo tanto el jefe de Estado Mayor de Tzal presentó un llamado a los civiles de Gaza para que se trasladen a las partes del sur de la Franja de Gaza. La principal interrogante es cuándo planifican, de hecho, a comenzar esa operación militar masiva en Gaza, porque es un elemento importante, cuántos días, cuáles son las vías para ayudar a los civiles a trasladarse a una zona diferente. Pero sin duda este artículo es preocupante, y el hecho presenta sugerencias que de hecho la CFDI no responden plenamente a las exigencias de la ley israelí, la ley internacional, pero utilizaremos ese artículo para poder exigir más respuestas, pero principalmente para exigir a la CFDI para no trasladar a la ciudad de Gaza plenamente como Estado. Quisiéramos pues aprovechar para plantear varias preguntas relacionadas con la policía de Ben-Gvir, el pogromo en Ra'anana, pogromos que tienen lugar en Cisjordania, pero simplemente cuando hablamos son temas que van a pasar de Cisjordania a Israel. Usted ha estado en las calles día y noche, es decir, que constantemente está en todas partes, en las manifestaciones todo el tiempo, pero indudablemente eso está relacionado con la interrogante acerca de quienes cuidan los portones de entrada, y me refiero que quién realiza la labor hoy en día. ¿Qué se puede hacer más? Porque obviamente nosotros apreciamos la labor realizada
por asesora legal. Indudablemente quisiera también hablar acerca de lo que sucede hoy en día en la policía. El hecho de que usted está al frente de la Comisión Judicial, ¿cuál haría diferente en este momento? Pues, en primer lugar, quiero describir la situación. Es claro que la tolerancia de la policía hacia la protesta democrática, que hoy en día está plenamente identificada con la protesta para obtener un acuerdo para la liberación de los rehenes y la protesta para poner fin a la guerra. Es claro que la policía de Israel pierde su tolerancia y no responde a sus compromisos determinados en la ley israelí para preservar los derechos básicos de libertad de expresión y la posibilidad de manifestar contra el gobierno. Eso presenta una gran brecha. Por lo tanto, entre las afirmaciones, las declaraciones del comandante principal de la policía y las declaraciones del asesor legal de la policía y lo que sucede en las calles, el buen desarrollo en este aspecto es, en primer lugar, el público, que no teme ante estos desarrollos preocupantes. No vemos una caída en la cantidad de personas que salen a las calles a manifestar debido a la violencia de los policías. En segundo lugar, un crecimiento lento en la concientización de los tribunales israelíes y otros participantes importantes en cuanto a la conducta de la policía. Es decir, vemos más y más israelíes a nivel de los tribunales, tanto locales como de distrito, que imponen líneas rojas frente a la policía y aún estamos en una situación que la policía no choca con esos tribunales. Por lo tanto, debemos presentar una estrategia, cómo combatir y cómo debemos también tratar esos desarrollos negativos y no dudar en reaccionar, pero al mismo tiempo debemos también identificar lo que tiene lugar. Y de hecho, en las calles nosotros vemos un fenómeno preocupante de más y más violencia policial. No tenemos que identificarlo esperando el deseo de la policía mismo, y no estoy hablando de la corrupción o el ministro violento, sino de la policía misma, con mucha cautela para poder respetar esas líneas rojas. Yo respeto los tribunales israelíes, también la asesora legal, y también espero que el Tribunal Supremo israelí que se exprese más en estos temas para poner más atención a la conducta de la policía, para comprender profundamente cómo se puede bloquear esa conducta de la policía respecto a los manifestantes. Al fin y al cabo, llegará en cierta manera, la policía obedece o no obedece las órdenes citadas, y sí, deseo y con mucho cuidado lo que hago es criticar a las críticas al Poder Judicial israelí, los ataques que se expresan a diario. Un ejemplo que sucedió respecto a la sinagoga reformista en Ranana. Otro ejemplo es la falta de policía, respuesta a ataques terribles que han tenido lugar contra familias de soldados caídos o quienes manifestaron frente a la Knesset. Y obviamente nosotros queremos que la actuación de la asesoría legal sea mucho más efectiva en este sentido. Esto es, antes de llegar en este aspecto, nosotros indudablemente vemos la imposición de lo que tiene lugar en Cisjordania, indudablemente cuando no sé si tiene lugar. La situación, y lo que yo quisiera señalar es que cuando nosotros tenemos las dificultades con la conducta de la policía, con las manifestaciones democráticas que seguiremos enfrentando como ciudadanos o civiles israelíes y judíos, no podemos ignorar dos escenarios muy importantes. Uno es la violencia en las ciudades israelíes, palestinas, aldeas, y
poblados dentro del Estado de Israel soberano, el fracaso total del gobierno y la policía para tratar esta ola realmente increíble de crimen organizado, de violencia doméstica, y saben que los israelíes que son asesinados en las calles a diario. La semana pasada, 11 israelíes palestinos o israelíes ciudadanos árabes fueron asesinados no por la policía, sino fueron asesinados por distintos grupos de crimen organizado, y es realmente increíble. Las madres temen permitir a sus hijos que jueguen en los parques o las plazas y después de la escuela. Y desde mi perspectiva, yo sé que es una declaración, pero estoy detrás de esto, lo que tiene que ver con el gobierno. Obviamente, al gobierno podemos decir que no le importa, al gobierno no le importa realmente. Y el otro escenario es el escenario de Cisjordania. Y allí no es que al gobierno no le importa. De hecho, el gobierno, en cierta manera, podemos decir que incentiva los ataques violentos de las comunidades palestinas. Nuevamente, lamento tener que decirlo. No debo decirlo, pero yo creo que para poder hacer mi trabajo en forma correcta, no tengo otra vía que analizar la falta de imposición de la ley y el apoyo del gobierno a distintas fuerzas ilegales y los grupos extremos, y no tengo otra forma que me permita analizar la situación allí. Por lo tanto, un deseo silencioso respecto a distintas fuerzas ultranacionalistas de ultraderecha para respaldar actos de violencia contra comunidades palestinas. Y me preguntan una y otra vez en entrevistas internacionales y también en mis reuniones con diplomáticos europeos y políticos aquí en Israel, me preguntan qué pienso al respecto, el reconocimiento unilateral de algunos estados europeos que hablan de reconocimiento del Estado palestino. Mi respuesta es un poco complicada y yo creo que los beneficios, en cierta manera, son más pequeños que los efectos negativos. Pero pongo un poco a un lado por un minuto, porque mi primera respuesta a esos legisladores y diplomáticos es que con toda la importancia que tiene el reconocimiento formal de un Estado palestino, si necesitan utilizar la influencia o el apalancamiento internacional para poder hacer frente a la situación diaria en Cisjordania. Por lo tanto, en cierta manera, se están enfocando en dirigir su energía en cuanto al conflicto israelí-palestino, ¿saben? Y están dedicando esa energía hacia grandes títulos, pero debemos utilizar, obviamente es importante hacer la paz después de la guerra, pero debemos hacer frente también a este momento para reiniciar el diálogo político entre Jerusalén y Ramallah, porque al fin y al cabo necesitamos a la comunidad internacional para estipular líneas rojas que le determinen al gobierno israelí para que podamos avanzar hacia un reconocimiento unilateral en cierta manera. Y eso socava la posibilidad de los gobiernos europeos. Podemos ver qué sucede con la expansión de los asentamientos, qué sucede con la violencia extrema de los colonos, qué sucede frente a la autoridad palestina a través del apoyo de los medios financieros. Hay dos cosas adicionales. And before we address the next election, and I mean, because we all assume there will be election at some point, we are asking ourselves if it's going to be free and Tenemos que en fair, algún momento se van a celebrar elecciones, brutality and other stuff. pero ¿qué va a suceder considerando toda la brutalidad policial, la intimidación, etcétera?
Y hay un elemento también que no podemos dejar de lado y es pues, los ultraortodoxos en todo este puzzle, ¿no? Está la cuestión de su participación en el ejército, pero también cuál es la trayectoria del país, ¿no? ¿Van a ser sionistas? ¿Van a formar parte de este proyecto? ¿O van a hacer algo más? ¿Se va a garantizar que tengan que cumplir con las obligaciones correspondientes? En fin, yo creo que el Partido Democrático Sionista es el único que no ha eliminado del todo la posibilidad de colaborar con el Partido Árabe, ¿no? No, al contrario, pensamos que este es un paso político muy importante para mantener el carácter liberal y democrático de Israel. No podemos excluir a 2 millones de ciudadanos. No les podemos decir a 2 millones de personas que no les vamos a incluir realmente en el proceso de toma de decisiones. Si insisten en votar siguiendo su identidad étnica y nacional. Por lo tanto, yo creo que es muy importante generar una cooperación política entre la mayoría judía y la minoría árabe. Esto es algo democrático. Yo creo que todos conocemos todos los párrafos de la Declaración de Independencia de Israel, ¿no? Y yo creo que aquellas personas que no apoyen y que no crean en una ciudadanía plena que incluya también una participación en la toma de decisiones, no es sionista realmente. Y este es el motivo por el cual los partidos jaredís no son sionistas. Tenemos algunos pseudo-sionistas también entre los políticos e incluso algunos que son antisionistas. Tenemos que volver a definir la legitimidad de los sionistas no solamente cuando nos enfrentamos a aquellos que dicen desde el río hasta el mar, Palestina será libre, sino que también tenemos que enfrentarnos a aquellos que dicen del río hasta el mar, al mar, el país de Israel no puede tener a un solo palestino. Sí, ahora lo que se está diciendo aquí sobre todo es del río hasta el mar, esta es la única bandera que vais a ver. Sí, efectivamente. Nuestros mejores socios, por lo tanto, mm, no pueden ser estos. Los extremistas palestinos son amigos de los otros, ¿no? En el fondo. Y en lo que se refiere a los partidos jaredis, sería importante que también participen, ¿no? Pero lo cierto es que están en el grupo de la derecha israelí. No quieren mantener el carácter liberal de Israel. Y bueno, yo no puedo adivinar el futuro, pero de momento no veo yo que vaya a haber una cooperación inmediata con los jaredis. Van a desempeñar un papel importante en Israel, pero de momento yo no veo una posibilidad de cooperación. Tenemos que volver a establecer algo similar a lo que tuvimos antes de las elecciones de 2022. Yo, desde luego, creo que ahora mismo tenemos que ver cuál es la mejor alternativa y cualquier alternativa es mejor que la extrema derecha y el gobierno racista que tenemos ahora mismo. Y bueno, ya veremos qué podemos hacer con la comunidad jaredí. Nuestra sociedad, en cualquier caso, tiene que tomar medidas serias para garantizar que la participación en el ejército sea también más equitativa, porque aunque pongamos fin a la guerra, tenemos que dejar claro que somos lo suficientemente fuertes y sólidos como para poder defender nuestras fronteras. La amenaza de Irán no ha desaparecido del todo. Y en lo que se refiere a las próximas elecciones, yo creo que tenemos que organizar nuestro grupo de manera sofisticada. Tenemos que hacerlo aquí en la Knesset. Yo estoy plenamente a favor de crear un marco liberal más amplio, que Meretz y los laboristas se unan
Ya cometimos el error de no hacerlo en las últimas elecciones y creo que tenemos que seguir con este esfuerzo. Por definición, no hay ningún motivo por el cual 3 o 4 partidos distintos estén obligados a competir por el voto liberal israelí. Es verdad que tenemos a lo mejor pues matices, prioridades que son distintos, pero al final la base común es mucho más amplia, es mucho más importante que lo que nos separa. Por ello, tenemos que crear un nuevo marco político para los liberales en Israel, para unir a los votantes del centro y del sionismo de izquierda. Y también tenemos que conseguir que los ciudadanos árabes apoyen este marco y que participen en la vida política. Bennett y Lieberman tienen que dirigirse al centro derecha para que los israelíes de derechas que están tan decepcionados con Ben-Gvir, con Smotrich y con Netanyahu, y existen, estas personas existen y de hecho son muy numerosos. Y tenemos que organizarnos nosotros también para tener una campaña muy sofisticada al tiempo que nos organizamos también para defender la transparencia de las elecciones y para garantizar que todos los ciudadanos israelíes tengan acceso a los colegios electorales. Y creo que esto es viable. Creo que es algo que podemos conseguir y que lo vamos a conseguir. Dos cuestiones más antes de concluir. En primer lugar, el domingo. El domingo tenemos rallies en 5 ciudades, como ya hemos dicho, y vamos a pedir a todos una vez más que estén allí. Pero, Rabino, estamos a puertas de las fiestas y bueno, hay muchas personas que son antisemitas y que están culpando a todos los judíos de lo que está pasando en Israel. Este no era un tema que yo quería tratar ahora, la cuestión del antisemitismo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? Queremos cambiar al gobierno y desde luego no queremos pues dar más excusas a aquellos que ya son antisemitas. Pero, ¿en qué tenemos que pensar ahora que se acercan las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur? Bueno, mi recomendación es que recordemos el carácter dualista de esta época del año en la tradición judía. Rosh Hashanah y Yom Kippur, tenemos que recordar que nuestra tradición nos enseña que tenemos que asumir responsabilidad y tenemos que reconocer nuestros errores y tenemos que ser capaces de mirarnos al espejo. Y si no somos capaces de mirarnos al espejo, es imposible vivir con una situación aceptable, con una bendición. Antes de ilusionarnos con el principio del año nuevo, tenemos que mostrar también que estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestros errores y de aquello que no ha ido bien este año que acaba ahora. La fiesta más alegre del calendario judío no es Purim, es Sukkot. En Sukkot, en la sinagoga decimos Mansi Hatenu. Es el momento de nuestra felicidad, de nuestra alegría. La fiesta más alegre en el calendario judío, según los sabios del Talmud, es Sukkot. Y no podemos llegar a Sukkot si no hemos pasado antes por este proceso de teshuvá, de Cheshbon Nefesh, de examinarnos a nosotros mismos y asumir la responsabilidad de hacer las cosas mejor.
el próximo año. Pero también este es el momento en el que tenemos que pensar también lo que nos dice el Talmud, y es que el día 15 de Tav es como el Valentín judío, y es fácil entender porque es un día alegre, pero el Talmud también dice que Yom Kippur, el día del ayuno, el día en el que tenemos que castigar nuestra alma, se define en el Talmud como un día alegre, como un Yom Tov. ¿Por qué? Pues porque por definición, no hay ningún motivo para hacer un Heshbon Nefesh si no sabemos que tenemos una nueva oportunidad de reparar lo que hemos hecho mal. Hay mucha esperanza en esta idea, ¿no? Esta idea del arrepentimiento, porque no tiene sentido pedir que asumamos nuestra responsabilidad si no sabemos que podemos hacer las cosas mejores. Y nuestra tradición judía nos pide que asumamos nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo nos dice, sí, puedes arreglar lo que está roto en tu vida. Puedes reparar lo que está roto. Y esta combinación entre identificar los testigos, entre identificar lo que hemos hecho mal, los fallos que hemos cometido, y no esto está relacionado con el criterio cristiano del perdón, sino que está relacionado con nuestra idea de que podemos hacer las cosas mejor. Y si hacemos las cosas mejor, no necesitamos un perdón divino, porque la bendición divina de todas maneras se verá en el hecho de que hemos hecho las cosas mejor nosotros. Y este es el mensaje más importante. Hay ciertos pensadores judíos americanos que piensan que es fácil intentarlo, ¿no? Bueno, lo hemos intentado 120 años y el proyecto sionista ha fallado. Bueno, se podría decir lo mismo del judaísmo secular o del judaísmo liberal. Lo podría decir también sobre las democracias occidentales y sobre la cultura humanista occidental o las opiniones sociodemocráticas. Es muy fácil decir que todo está fatal. Yo no creo que sea valiente decir esto. Yo creo que es una solución muy sencilla, muy cobarde. Y a veces los rabinos y los líderes religiosos y los modelos académicos y los periodistas, personas que admiramos por motivos muy justificados, a veces optan por la vía más fácil, y es la vía de los cobardes. El movimiento sionista, el ideal sionista, el Estado de Israel, la sociedad israelí, se están enfrentando a un momento muy difícil, muy peligroso, muy crítico, que va a afectar en la calidad de la vida judía también fuera de Israel. Pero abandonar el Estado de Israel, abandonar el futuro de Israel, abandonar a los millones de israelíes que piensan de manera distinta al gobierno, esta no es una respuesta judía a los problemas. Esta no es una respuesta judía. Bueno, me parece que es una manera fantástica de presentar la situación y para preguntar la siguiente pregunta. La pregunta que nos planteamos siempre es ¿qué podemos hacer desde aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo sabemos perfectamente bien. Estamos en las calles en Tel Aviv, en Beersheba, en Haifa, en Palo Alto, en Nueva York, en Nueva Jersey. Estamos en todas partes. Y yo quisiera decir que la acción de la comunidad liberal judía en todo el mundo y también en Norteamérica ha sido fundamental para bloquear, por ejemplo, la reforma judicial y los esfuerzos que realizamos en ese sentido. Conseguimos bloquear muchos de los movimientos peligrosos que ha impulsado nuestro gobierno gracias
a lo que se ha hecho. Lo hemos hecho juntos, lo digo de verdad, no lo digo por hacer un cumplido, lo digo de verdad. Yo siempre se lo digo a los israelíes. Yo no me dirijo solamente a los israelíes aquí en Israel, sino que me dirijo a los judíos en todo el mundo, porque están desempeñando un papel fundamental para defender la democracia, para que tengamos un país liberal, sionista, democrático, un Estado de Israel. Así que esto va a tener un impacto positivo también en sus comunidades. Podemos y debemos colaborar y por ello lanzo un llamamiento clarísimo a todos mis colegas rabinos, a los líderes que organizan el mundo judío y sobre todo a aquellos amigos del sionismo y del Israel liberal. Pido a todos que salgamos a la calle, y que en los servicios de las fiestas ahora enviemos este doble mensaje. No vamos a abandonar a Israel y vamos a formar parte de este esfuerzo para garantizar que se mantienen sus valores, que son ser una sociedad democrática y avanzada. Tenemos que aprovechar ahora las fiestas para enviar este doble mensaje. Gilad, muchísimas gracias de corazón por el tiempo que nos ha dedicado. Lo agradecemos enormemente. Nuestro equipo o su equipo nos está enviando mensajes en inglés. Muchísimas gracias por estas declaraciones. Esto ha sido increíble, de verdad. Muchísimas gracias. Voy a compartir este mensaje muy pronto con todos y por favor, como decía Gilad, pues aprovechemos las fiestas para enviar este mensaje y esperemos que en muy poco tiempo recibamos buenas noticias, que vuelvan los rehenes a casa, que acabe la guerra y que acabe el sufrimiento de los civiles en Gaza. Todavía no es Rosh Hashanah, pero aún así quisiera desear a todos, por si acaso no nos vemos, Shana Tova.